Yo me describo como una persona pues que pues ama lo que hace. Eh, las artes escénicas son mi pasión. Soy una persona pues muy obsesiva, muy necia, y sobre todo creo que tomo muy en serio mi trabajo. Desde que empecé yo a trabajar en esto, desde que empecé a sentir la necesidad de expresarme a través del escenario, siempre asumí esto como algo muy importante, porque de alguna forma desde muy pequeño sentí esa necesidad de tener un espacio de expresión. Soy una persona que me considero disciplinada y bueno, como cualquier persona también tengo a veces mis crisis, mis inconsistencias, pero pues en ese sentido también soy como muy exigente hacia mi persona y hay cosas que no las puedo resolver, pero finalmente siempre me quedo como con esa preocupación de no haber estado a la altura de las circunstancias. Soy una persona que me gusta mucho la puntualidad, que me gusta mucho respetar el tiempo de los demás, una persona también que reconoce pues muchas carencias, que es lo que me mantiene en la búsqueda, lo que me mantiene en la necesidad de seguir indagando, de seguir explorando. También soy resultado de una generación, entonces hay cosas que en este tiempo pues como no nace uno con ellas, las tiene uno que ir accediendo y pues como nos toca o como se dan las oportunidades, pues tratamos de mantenernos vigentes, de mantenernos actualizados, de acceder a nuevas formas de expresión, que bueno, pues a veces no se logran porque finalmente pues uno no nace con esa, como lo dije anteriormente, no nace con esa normalidad, en el caso por ejemplo de estos nuevos tiempos de la tecnología, donde ya todo se maneja por distintos medios, pero bueno, lo importante es que siempre estamos buscando qué decir algo y tratamos de conectar con la gente. Soy padre de familia, tengo como prioridad mi familia también, y trato como de estar como muy al pendiente pues de estar con mi esposa y con mi hijo. Y bueno, básicamente es lo que podría decir yo. Digo, finalmente uno para terminar de escribirse pues pasarían horas y horas, pero creo que lo más importante es qué postura tenemos frente a la vida y es pues seguir luchando, porque pues la vida es una y se puede ir en cualquier momento, y entonces queremos dejar huella, queremos dejar constancia de que estuvimos en este mundo, aunque fuera de manera efímera. Me pasó, yo creo que como a muchos de los artistas, hay una necesidad espiritual que uno no la racionaliza, que uno no la... Son intuiciones, son maneras que corresponden al carácter de uno, a la personalidad. Y bueno, pues como cualquier niño en mi escuela, pues yo necesitaba expresarme. Sentía yo el deseo de estar en un escenario, que en una escuela pues es el patio de la escuela, y pues ahora sí que mover mis emociones, mover mi cuerpo, mover mis pensamientos, acceder a ser otro o a ponerme el reto de una tarea, en este caso artística, de convencer al público de que lo estaba haciendo bien. O sea, yo creo que es esto el primer llamado que tengo a lo que ahora ya es pues una carrera ya muy dilatada, pero bueno, con el tiempo te vas dando cuenta que insistes en esa necesidad, entonces llega el momento donde le das una mayor importancia y te preguntas que si esto es lo que tú deseas hacer para siempre, y tomas decisiones. En este caso pues intentas estudiar, en mi caso pues en mi tiempo de estudiante, digamos, hablando un poquito de esta etapa en donde uno empieza a abrir los caminos, pues no se me dio la oportunidad por mi situación económica, pero bueno, también escogimos el único camino que se nos dio y fuimos persistentes, y gracias a eso pues logramos abonar a esta trayectoria. Pero sí, así fueron mis inicios, una necesidad
de un niño marginal en una escuela pues de pocos recursos, en donde aceptar participar en una coreografía, en un bailable que les llaman, pues sí, obvio que implicaba también poner en problemas a mi familia, a mi mamá en especial, porque pues desde el principio cuando uno participa en este tipo de actividades, pues se requiere una mínima producción y estoy hablando básicamente de un vestuario que a veces no se tenía. Y cuando no podía yo participar, pues la verdad me frustraba, o sea, sí había una tristeza de mi parte porque yo veía a mis compañeros y me sentía llamado a ser parte de este conjunto de baile o de poesía coral y así fueron mis inicios. Mucho de inconsciencia, de hacer las cosas por necesidad, sin decir yo soy actor, yo soy bailarín o yo soy poeta. No, 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 era muy lúdico, muy espontáneo y lo considero como una gran necesidad expresiva. Yo creo que es muy importante para las personas que se sienten llamadas a esto y que deberían de aprovechar la oportunidad. Hay cosas como que irónicas en la vida, ¿no? Cuando no hay y lo llegas a tener, lo valoras más. Y luego cuando hay esas condiciones, pues me parece que de repente no se toma en cuenta que están ahí las condiciones dadas. Entonces, qué bueno que existan esas oportunidades e incluso qué bueno que ahora ya esto está más aceptado en la sociedad, porque por ejemplo en mi caso, pues yo soy el único que se desvió el camino, o sea, mi situación artística en mi casa era contra natura, o sea, precisamente venir de una realidad marginal, viviendo 12 personas en un cuarto de una vecindad, sin poder conocer tu ciudad porque no tenías para un camión. Entonces ahora ya no tan solo existen más condiciones en tanto a lo territorial, sino lo que viaja en las redes, hay mucha información en el internet, están estas escuelas que dan un título, pero yo creo que ese título se tiene que sustentar con el trabajo, con el rigor, con la disciplina, con la ética, con la postura frente al arte. Creo que también tiene una parte que quizá sea tramposa porque pues los títulos no trabajan, los títulos no actúan, actúa la persona y creo que es importante que las universidades en ese sentido insistan mucho con los prospectos, con las gentes que están en el proceso formativo, para que no por el hecho de que estén dadas las condiciones, olvidemos aspectos que antes eran muy importantes para poder defenderse, ¿no? O sea, es decir, yo no tengo un título y lo único que tiene que hablar por mí es mi trabajo, es, como dice Shakespeare, acción es la palabra. Entonces, yo creo que bienvenida la formación artística, bienvenidas las opciones, pero sí creo que se tiene que cuidar mucho que el sujeto de la formación artística considere que más allá de un título, su actitud frente al arte, su lugar que ocupa en la sociedad, el compromiso que tiene con la sociedad, se esté consolidando día con día, porque finalmente también el arte es una labor social. Entonces, pues pienso que hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovechar toda la infraestructura, hay que aprovechar toda la buena voluntad de las instituciones, pero que tiene que ser completo, tanto quienes crean esas condiciones como los que son sujetos de esos beneficios. Bueno, yo creo que ya para que hablemos del teatro como toda una actividad profesional, hay varios elementos que son inherentes y necesarios, ¿no? O sea, el actor no puede ir solo, es difícil que él solo levante un proyecto, siempre necesita del otro o de los otros. Y, y va más allá de que se formen un grupo de actores, sino que necesita como una organización. En Aguascalientes se necesitan productores ejecutivos con la preparación que deben de tener. Se necesitan, digamos, asesores para el levantamiento de proyectos. Se necesitan instalaciones en donde ensayar. Se necesita la promoción, porque bien lo dices, ahí está el público, pero el público, lo hemos dicho muchas veces, no es adivino. El público va a donde sabe que va a suceder algo. Entonces creo que de alguna forma se necesita que también la sociedad en conjunto
más allá de ir a una obra de teatro, también le apueste a las artes y en específico al teatro, porque si lo vemos ya de una forma más rigurosa y en términos profesionales, pues es toda una, es toda una organización, o sea, se necesita recursos para producir. Por ejemplo, en Aguascalientes poco se trabaja para el levantamiento de proyectos que van hacia la oportunidad de las becas estatales, nacionales. ¿Por qué? Porque el artista sabe qué quiere decir, pero no lo sabe plantear desde el momento en cómo pedir las cosas. Entonces, hay toda una tarea ardua para poder llegar al día del estreno y cumplir una temporada que puede ser breve o puede ser muy prolongada, pero para eso hay que una dinámica constante que es desde que estás tú, porque una cosa es la idea artística, digamos, lo que quiere decir el artista a través del ser actor o el ser director, pero otra cosa es cómo materializarlo. En Aguascalientes hay un público que también se ha acostumbrado a un teatro que le podemos llamar un poco tradicional, y por otro lado hay toda una serie de ideas o de propuestas de una que le podríamos llamar una nueva teatralidad. Habría que ver qué público necesitan o qué teatro necesita el público de Aguascalientes, porque luego de repente también en los procesos formativos, en aras de buscar estas nuevas vertientes, lo que hacemos es retirar al público. Y yo no digo que esté bien hecho o mal hecho, simplemente es cuestión de lenguajes, es decir, a veces dejamos de contar nuestras historias y dejamos de contarlas para un público que no es que yo lo minimice intelectualmente o que no tenga esa capacidad de apreciación, pero estamos tanto en la búsqueda que a veces no encontramos y luego nos quejamos de que el público no asiste. Supongo que estas referencias que me das del público es porque hay una comunicación, hay un acuerdo tácito entre el director o el grupo de teatro hacia qué público quiere llegar para entonces poder generar una sinergia y crear un punto de encuentro. Entonces, yo pienso que desde la escuela también deben de estar insistiendo en que hay una tradición, ya sea estatal, nacional o mundial respecto a lo que se ha hecho del teatro, y que yo creo que ahora se han dejado de tocar dramaturgias muy importantes, que sí, claro, es importante siempre darles el toque, de hacer lo que nosotros llamamos una adaptación, para hacerlo más cercano a nosotros en tanto tiempo y en tanto espacio. Pero yo siento que a veces con esta demasiada búsqueda se termina por decir nada. Entonces yo creo que, y respeto mucho todas las áreas de oportunidades, respeto mucho todas las visiones, todas las poéticas, pero yo en lo particular, a mí me interesa, más que una opinión, y con todo respeto lo digo, de un teatrero, me interesa más la opinión de la señora de la casa, aquella con la que conectamos, porque eso tiene que ver también con su realidad, en un lenguaje llano, en un lenguaje sencillo, que no quiere decir que adolezca de calidad y de rigor. Entonces pienso que tenemos mucho que hacer para revisar qué teatro queremos hacer en tanto qué teatro necesitan nuestros públicos. Bueno, a mí el teatro me lleva al cine. Claro que sí tienes razón, cuando yo empecé a hacer cine aquí en Aguascalientes, lo hice de manera, pues también puedo decir un poco formativa, porque yo ya trabajaba como actor de manera profesional, pero los muchachos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la carrera de comunicación, que tienen que hacer su cortometraje en el 9º semestre, pues nos invitaban a trabajar, y obvio que era una experiencia para ellos tanto como para nosotros, porque estábamos ambas instancias en la búsqueda. Obvio que había pues así que muchas omisiones o inconsistencias, pero me parece que gracias a eso, tanto para el cine en Aguascalientes como para un servidor como parte de este desarrollo profesional, pues nos viene a dar también elementos para cuando en mi caso se da la oportunidad en el 2000 de estar participando en mi primer proyecto profesional, un largometraje, no recuerdo si fue El Tigre de Santa Julia o Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos, que todo este contacto que tuve con las cámaras a nivel, digamos, en los casos de los muchachos estudiantil y yo en mis primeros escarceos hacia el cine, mis primeros pasos, pues me vinieron a dar como esta posibilidad de entender un poco más el lenguaje cinematográfico. Esto, bueno, conecta con la segunda pregunta. Creo que
Ya se venía dando una serie de trabajos de cine aquí en Aguascalientes de varios jóvenes que emergieron de la Universidad Cuauhtémoc, recuerdo, o algunos, y algunos que de la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma pues empezaron a producir, que bueno, se dedicaban a veces más a lo que le llamamos la mercadotecnia, la publicidad, pero que también por este gusto, por este deseo de entrar más en un trabajo más artístico, más que digamos de un servicio a empresarios, pues empezaron a plantear sus proyectos, que digamos los más personales y por lo tanto pues más creativos. Entonces yo creo que Aguascalientes sí ya tiene una nueva realidad en cuanto a la situación cinematográfica. Está la carrera de cine de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y pues ya hay casas productoras, ya incluso se pueden hacer equipos interdisciplinarios a partir de la gente que a veces está en un lado y a veces en otro. Entonces yo ya veo que incluso el cine se está posesionando más. Claro, definitivamente que falta mucho. Aguascalientes es un buen lugar también en lo que podemos llamar para locaciones. Creo que, pues como siempre, sigue faltando más estímulo, sigue faltando más interés de las instituciones gubernamentales, sigue faltando más también este apoyo empresarial para que nosotros podamos crear nuestro nicho aquí en Aguascalientes y que también, bueno, de alguna manera no permita la fuga de talentos. Y no lo digo por mí, yo desde siempre he entendido que hay que ir a donde las cosas se tengan que hacer, pero si finalmente aquí se crean condiciones, pues tendríamos que, más bien no tendríamos, con gusto colaboraríamos como ya lo hemos hecho, y siento que estamos en buen momento como para que, tengo entendido que próximamente, no sé si ya en meses o días, surge la primera generación de cineastas ya con estudios formales, por lo que respecta a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y ojalá y esto pues venga a dar un mayor impulso al cine en Aguascalientes. Pues híjoles, o sea, la verdad, no creo que yo sea quien pueda dar consejos, pero yo lo que sí puedo compartir es que esta carrera es una carrera de resistencia. Y no quiero desalentar a nadie, pero mucho del tiempo que uno trabaja en la parte de su trayectoria a veces tienes que pagar por hacer lo que te gusta. Y no lo digo de una manera tan simplista. Me parece que si en algún momento tú llegas a recibir beneficios de tu carrera es porque tú mismo te los propiciaste. Me parece que se sacrifica mucho, se sacrifica familia, se sacrifica amigos, se sacrifica días de descanso. Nosotros, cuando la gente está descansando, nosotros estamos trabajando. No por ello es que las funciones tradicionales de teatro son los fines de semana en horarios que mucha la gente después de comer va y se toma una nieve y a veces opta por ir al teatro. Yo creo que hay que tener una actitud, primeramente, de que hago esto porque lo necesito, porque es importante, es de importancia capital para poder yo comunicarme con los demás. Hay muchas cosas que quiero decir y tengo que encontrar los canales, y el arte es para quienes son llamados al arte, para quienes se consideran artistas, hay una parte también que es como de siempre pensar que puedes dar más. Yo creo que se tiene que regresar a ciertas asignaturas, tanto en la parte formativa como en la parte también de hacerse, como luego se decía antes en las tablas, que hay que regresar a principios éticos, a entender que antes que el artista también está la persona. Dice un dicho por ahí que a veces puede ser cuestionable, pero antes de ser buen actor tienes que ser buena persona. Y claro que las relaciones públicas, las relaciones con los demás son difíciles, todo el mundo tenemos diferentes puntos de vista, el arte es muy subjetivo, el teatro es muchísimo más, hay que aprender a dialogar, hay que aprender a a conciliar, a tener como esa capacidad de renuncia, a entender que hay respuestas que solamente las da el tiempo y que de alguna forma hay que ir conteniendo ciertas ansiedades, ciertas preocupaciones, ciertas desesperaciones,
porque pues hay veces que las cosas tienen que suceder para que traigan los resultados. Nada puede ser a priori, todo lo que es a priori en muchos de los casos son especulaciones. Entonces, bueno, más que dar un consejo, yo comparto cómo me he tenido que enfrentar yo a esto. En el camino pierdes muchas cosas y a veces te preguntas si valió la pena seguir y pues sí, finalmente terminas reconociendo que con las cosas que perdiste o aún teniéndolas de todos modos te necesitarías expresarte desde el arte como lo intentamos hacer nosotros.